Hablemos de una de las enfermedades más antiguas y, la verdad, más astutas de la humanidad, la tuberculosis pulmonar. No por nada la llaman la gran imitadora, y es que su habilidad para enmascararse es de verdad increíble. Vamos a ver cómo es que puede quedarse dormida por años para luego, de repente, reactivarse. Esa es justo la pregunta que define a la tuberculosis. No es una infección común y corriente, no. Es más bien como un invasor súper paciente que puede esperar ahí, latente, por décadas. Vamos a explorar cómo lo logra. Muy bien, pues vamos a entrarle de lleno a esto, empezando por el principio de todo. ¿Cómo es que la bacteria se mete a nuestro sistema sin que, la mayoría de las veces, nos demos cuenta? Y aquí lo tenemos. Este es el mero culpable. Todo empieza con este microorganismo, el Mycobacterium tuberculosis. Es diminuto, claro, pero el impacto que puede tener es enorme. Y se transmite de la forma más simple que se puedan imaginar, por el aire. Cuando una persona con la enfermedad activa tose, estornuda. El proceso inicial, como vemos, parece bastante sencillo, ¿no? Primero, la inhalación, la bacteria llega a los pulmones. Segundo, la localización, o sea, se instala en la orillita, en la periferia. Y tercero, la respuesta inmune. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Al cuerpo le toma de 4 a 6 semanas armar una defensa que la contiene, pero, ojo, no siempre la elimina por completo. Y este es el punto clave, el gran truco de la tuberculosis. La mayoría de las personas ni se enteran de que se infectaron. Esa primera batalla se libra en un silencio total, sin tos, sin fiebre, sin nada que prenda las alarmas. El invasor ya está dentro y montó su campamento sin que nadie se diera cuenta. Ahora pasamos a la fase más larga y, la verdad, más misteriosa de todo este viaje, la fase de latencia. Esa batalla inicial deja una huella, una especie de cicatriz de guerra que se puede ver en una radiografía de tórax. Los médicos le llaman complejo de Ghon. Es la prueba, digamos, la evidencia forense, de que el sistema inmune ganó esa primera pelea y encerró a la bacteria en una prisión microscópica. ¿La infección está contenida? Sí, pero el prisionero sigue vivo. Y aquí se ve la diferencia crucial. Por un lado, la tuberculosis latente. La bacteria está dormida, la persona se siente perfectamente bien y no contagia a nadie. Por el otro, la tuberculosis activa. La bacteria despierta, se empieza a multiplicar, la persona se enferma y ahora sí se vuelve contagiosa. Entender esto es fundamental. Y esto nos lleva al momento dramático de la historia, el despertar del gigante. ¿Qué pasa cuando las defensas del cuerpo, por alguna razón, bajan la guardia? Esta es la pregunta del millón, ¿no? Si la bacteria puede estar quieta por tanto tiempo, ¿cuál es el gatillo que la despierta? Pues la respuesta está en la fortaleza de nuestro sistema inmunitario. Pensemos en el sistema inmune como un escudo. Bueno, pues cualquier cosa que debilite ese escudo puede ser un problema. El envejecimiento natural, una mala nutrición, la diabetes o condiciones más serias como la infección por VIH, cualquiera de estos factores puede ser la grieta por la que la bacteria se escapa de su prisión. Y vaya que se nota cuando se reactiva. Miren nada más los números en la tabla. Comparemos la fiebre. En la infección inicial afecta hasta un 42%, pero en la reactivación brinca hasta un 79%. Y lo mismo pasa con la tos, la pérdida de peso. Ahora sí el cuerpo está gritando que algo anda muy mal. Y estas imágenes ilustran la diferencia de una forma brutal. A la izquierda, una infección primaria, una sombrita pequeña, contenida. A la derecha, la reactivación. La enfermedad se esparció, está causando un daño mucho más grande, sobre todo en la parte de arriba de los pulmones. La imagen habla por sí sola del poder destructivo que tiene la bacteria una vez que se libera. Ahora, con la enfermedad ya activa y haciendo de las suyas, ¿cómo la encuentran los médicos? Bueno, pues aquí es donde empieza un verdadero trabajo de detective. La primera pista del detective, y quizá la más importante, es la radiografía de tórax. Es la herramienta que le permite ver la escena del crimen dentro de los pulmones, y a partir de ahí empezar a sospechar quién es el culpable. Uno de los hallazgos más reveladores es esto que se llama cavitación, que es literalmente la formación de hoyos, de cavidades en el pulmón. Esto se ve en más de la mitad de los casos de reactivación, y es una señal de alarma, porque significa que la bacteria no solo está destruyendo tejido, sino que se está esparciendo. Miren, la radiografía, la imagen de la izquierda, ya te da una idea del problema, pero no te cuenta toda la historia. Ahora vean la tomografía, la de la derecha. Es como pasar de un mapa borroso a una imagen satelital en alta definición. Ahí se revela la verdadera devastación, múltiples cavidades, un daño masivo que antes apenas se podía intuir. Pero para cualquier buen detective, una foto no es suficiente para cerrar el caso. Se necesita la prueba reina, el ADN del culpable. En medicina, esto significa que hay que tomar una muestra de esputo y cultivarla en el laboratorio.
Solo hasta que ven crecer al Mycobacterium tuberculosis es que pueden decir, con un 100% de certeza, es tuberculosis. Y justo cuando parece que ya entendimos todo, la historia se vuelve todavía más compleja. Resulta que la tuberculosis no se ve igual en todas las personas. Es una maestra del disfraz. Esto es un ejemplo perfecto de cómo cambia su apariencia. En pacientes con VIH, a lo mejor no ataca la zona típica de arriba del pulmón. En personas mayores, puede aparecer en las partes de abajo, confundiendo el diagnóstico. Y en pacientes que toman ciertos medicamentos, la reactivación puede ser explosiva. O sea, es un blanco en constante movimiento. Y esto nos lleva a un punto crítico, que se resume en esta cita. Dice que en adultos mayores a menudo hay que diferenciar entre tuberculosis y cáncer de pulmón. Imaginen eso por un momento. La tuberculosis es tan, pero tan buena imitadora que los médicos tienen que descartar que no sea cáncer. Las consecuencias de un error ahí son altísimas. Así que esta es la conclusión de nuestro análisis. La tuberculosis combina una paciencia casi infinita con una habilidad para el disfraz realmente increíble. Puede esperar décadas en silencio y luego presentarse de formas tan raras que sigue siendo uno de los retos diagnósticos más grandes de la medicina moderna. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Hemos visto cómo funciona, cómo se esconde y cómo ataca. Pero entender al enemigo es solo el primer paso. La verdadera pregunta es, con un adversario tan antiguo, tan adoptable, ¿cómo seguimos peleando esta batalla en el siglo XXI? Es un desafío que definitivamente sigue muy vigente.